Pasa vos, hermanos y hermanas, que Dios nos los bendiga. Pastor Elmer saludándolos, esperando que todos estén bien, que el Señor me los esté cuidando, que mi Dios me los esté protegiendo en estos momentos que estamos viviendo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre con salud y se encuentren bien. Quisiera estudiar con ustedes hoy Lucas capítulo 19, una historia bastante conocida, una historia que ustedes saben, una historia que es bastante popular, especialmente cuando es en la clase de los niños. Ustedes la conocen. El libro de Lucas es uno de los libros del único libro de los evangelios que habla de esta historia. El libro de Lucas es el único que toca esta historia. No mucho se predica de ella. Quisiera hablar de ella hoy en esta tarde. Lucas 19, versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Versículo 1. Entra Jesucristo. Y vemos que entra en la ciudad de Jericó. Iba pasando, se puede decir que está pasando en el downtown de Jericó, en la parte más ocupada. Eso no está pasando el Señor aquí. Versículo 2. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Había un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, se llamaba Zaqueo. Y encima de eso se sabía, porque era común, que este hombre era rico, tenía dinero. Acordémonos que los publicanos no eran gente querida, era gente odiada, era gente que no caía bien. Colectaban impuestos a los judíos que tenían que pagar para Roma. Sabemos que a nadie le gusta pagar impuestos, así que cualquier persona que colecta impuestos cae mal. El problema con los publicanos es que ellos abusaban. Si Roma cobraba 20, ellos cobraban 40, 10 para ellos, 5 y 5 para cada guardia. El imperio romano no le importaba lo que ellos hacían con tal que Roma recibiera su parte. Con tal que Roma recibiera su impuesto, ellos estaban contentos. Ellos podían hacer lo que ellos querían hacer. Lo peor de esto es que no simplemente era un publicano, no simplemente era un recaudador de impuestos, sino que Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, era el jefe de los ladrones. O sea, era ladrón y él estaba encargado de todos los ladrones, así que él era el jefe de ladrones. Versículo 3. Estaba tratando él, Zaqueo, de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era bajo de estatura. Procuraba Zaqueo ver a este Jesucristo. Hasta este momento podemos concluir que Zaqueo no había visto a Jesucristo. Pero obviamente ustedes saben, había escuchado de quién era él. La fama de Jesucristo había corrido, la fama de quién era él ya se sabía. Quizás Zaqueo, como hoy en día, Jesucristo pasó a ser un personaje bastante popular, bastante grande, y querían ver cómo se veía, cómo era, qué tan alto, delgado, si era un guerrero, si era feo, si era bonito. Zaqueo simplemente quería ver quién era este hombre. Había escuchado las historias de él, había escuchado que andaba haciendo ciertos milagros, ciertas cosas, y Zaqueo quería ver quién era este hombre de que tanto había escuchado de él. Pero había un problema. Él quería ver al Señor, él quería ver a Jesucristo, pero la multitud se lo impedía. Había mucha gente. O sea, había muchos que sabían que el Señor venía y se habían alineado todos y todos estaban parados, quizás como un desfile, todos estaban parados esperando que el Señor pase,
Y Zaqueo tenía, bueno, dos problemas. Uno, la gente que estaba alineada, que estaba en fila para ver a este Jesucristo. Y el otro problema que tenía es que era bajo en estatura, era pequeño. Y esto, la combinación de las dos cosas le causó un problema. No podía ver. Zaqueo y yo tenemos el mismo problema. Cortos en estatura. Versículo 4. Por eso, porque no podía ver, porque la gente que estaba enfrente de él se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba por ahí. Así que, ¿qué hace Zaqueo? Dice la escritura que corre y se sube a un árbol, porque sabía que al subirse el árbol estaba cabal o localizado donde el Señor iba a pasar. Él sabía que por ahí iba a pasar el Señor. Y él quería asegurarse de ver al Señor. Él quería asegurarse que iba a poder ver quién era este Jesús. Hizo todo lo posible para completar lo que él quería hacer. Hizo todo lo posible para llevar a cabo lo que él quería hacer. Poner sus ojos en el Señor. Ver quién era Jesucristo. Él tenía el deseo de ver quién era este Jesús. Y hizo lo posible para asegurarse que lo iba a ver. Hermano, Zaqueo era un hombre de dinero. Era un hombre rico. Y hay ciertas cosas que en esta sociedad la gente de dinero, la gente de cierto estatus no hace. Si nos acordamos en la historia del joven rico, el hijo pródigo, el hijo pródigo, la historia cuenta que el padre corrió hacia el hijo y como ya les he contado, esto causa un problema porque para correr en esos tiempos hay que levantarse las faldas. Y al levantarse las faldas hay que exponer las piernas. Pero dice que el padre no le importó, sino que se levantó la falda y comenzó a correr. Y el padre era un hombre de dinero y estas cosas en esta sociedad no se hacen. La gente de dinero no corre, la gente de dinero no expone sus piernas. Y mucho menos creo que se les permite a un hombre de dinero subirse a un árbol. Versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Miren, Jesús llega a donde está Zaqueo. Sabemos que hay multitudes que están con el Señor. Sabemos que la misma gente está desfilada y por esa razón Zaqueo no podía ver. Hay un montón de gente que está esperando verlo. Hay gente que está alineada, enfermos que están tirados. Hay gente que lo está siguiendo junto con los apóstoles. Hay un montón de gente que está esperando verlo, que lo están siguiendo. Y en ese momento lo que hace el Señor con tanta gente, el Señor para y ve hacia Zaqueo. Zaqueo lo único que quería hacer es verlo, pero se le concedió más a Zaqueo. A esta vez lo que se le concedió es que el Señor le comenzó a hablar. Pero imagínense toda la gente, el Señor le está hablando y todos los que están alrededor. Todos están viendo hacia arriba a un hombre de dinero subido en un árbol. Y el Señor le habla: Zaqueo, bájate de ese árbol. Quiero quedarme en tu casa. No solo se le concedió a Zaqueo que él pudo ver y poner sus ojos en el Señor, pero también se le concedió a Zaqueo que ese mismo Señor que él quería ver le habló. Y es más, el Señor mismo se invitó solo a la casa de Zaqueo. Recibió Zaqueo más de lo que él esperaba.
Leamos el resto del relato. 6. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, obviamente, como siempre lo hacían. Ha ido a hospedarse en la casa de un pecador, decían. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y el Señor le contesta: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y le dijo Jesús: ya que este también es hijo de Abraham. Iglesia, quiero que veamos algo. Zaqueo, acabamos de decir, tenía 2 problemas. Un problema era la estatura. El otro problema era la multitud. Eran los problemas de él. Y los problemas a veces, hermanos, tenemos problemas que a veces en nuestras vidas personales, a veces nosotros, los problemas que tenemos nos impiden poner nuestra vista y poner nuestros ojos en el Señor. Lo único que podemos hacer es ver la espalda como Zaqueo a la multitud. Le podemos ver la espalda a los problemas. Los problemas nos están cegando. Los problemas no nos permiten ver. Los problemas no nos permiten poner nuestra vista y nuestros ojos en el Señor. Los problemas nos impiden. Y a veces el problema más grande es la gente que usted tiene en su vida. Y es esa gente que a veces le impide ver y poner su mirada y sus ojos en el Señor. A veces es la misma gente con la que nos reunimos, con los que le llamamos amigos, que hacemos amistades, que a veces son esos los que nos impiden poner nuestra vista en Él. La razón a veces, hermanos, que creemos que las limitaciones que tenemos nos impiden ver a Jesús también. Las limitaciones que tenemos, las limitaciones quizás físicas, las limitaciones de cosas que han pasado, también nos impiden en realmente poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra vista en el Señor. A veces mis debilidades y mis inseguridades son mis excusas. No razones, sino que son excusas, pero las usamos como razones. Usted no sabe mi situación, usted no sabe cómo yo crecí, usted no sabe mi educación, usted no sabe mis faltas emocionales, usted no sabe lo que me ha pasado. Yo soy viejo, yo soy joven, yo no tengo, yo sí tengo mucho, tengo poco. Tantas excusas, tantas razones que queremos dar. Y lo que hacemos es que las usamos como excusas para no de veras poner nuestra mira en Jesucristo, no de veras poner nuestra mirada en el Señor. Y Zaqueo tenía 2, tenía la gente que tenía enfrente y tenía sus limitaciones físicas, pero ni uno de las 2 le impidió poner su vista en el Señor. Y quizás yo no entienda, quizás yo no sé su situación, yo no conozco su pasado, pero le aseguro que el Dios que servimos sí los conoce. Le aseguro que el Dios que usted adora, o el que quiere adorar, o el que pretende adorar, le aseguro que Él sí sabe. En el momento que mis limitaciones me impiden servir a Dios, en el momento que mi excusa me impide servir a Dios, mi excusa pasa a ser más grande que mi Dios. En el momento que mi limitación me impide poner mis ojos, mi vista, mi confianza y servir al Señor en la forma que debe de ser, en ese momento mi limitación y mi excusa es más grande que el Dios que sirvo. Pero ese no es el Dios que yo sirvo. Y quizás servimos a 2 dioses diferentes. Porque el Dios que yo sirvo no acepta limitaciones y no hay excusas para no servir. No hay limitación. Y no hay excusas para poner nuestra mirada, nuestra fe
en el Señor Jesucristo. Zaqueo hizo lo que la sociedad le dijo que no debe de hacer. Zaqueo hizo lo que su posición le prohibía hacer. Hizo algo en la cual él se iba a mirar ridículo. Y lo hizo por una razón solamente. Una razón. Por simplemente poner sus ojos en Jesús. Porque para él, en su vida, el hombre que él era, él había escuchado de este Jesucristo que andaba por lugares y andaba resucitando gente, andaba perdonando pecados. Él sabía quién era él sabía la persona que él era, él sabía que robaba. Y había escuchado de un Jesucristo que anda perdonando pecados. Zaqueo quería ver quién era él. ¿Y qué pasó? Es más, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera ido en contra de las normas sociales? ¿Qué hubiera pasado si él tenía este deseo de verlo y no hubiera hecho todo lo posible para verlo? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo le hace caso a la sociedad, le hace caso a las reglas sociales? ¿Qué hubiera pasado si no se sube a un árbol como que fuera un niño? ¿Qué hubiera pasado? Nunca hubiera escuchado las palabras: hoy salvación ha entrado a esta casa. Si no hubiera hecho todo lo posible, si no hubiera corrido, si no se hubiera subido a un árbol, si no le hubiera importado las reglas sociales, las normas que existen, si no hubiera escuchado todo esto, nunca hubiera escuchado las palabras: hoy salvación ha entrado a esta casa. Lo único que le importó, lo único que él quería es poner su mirada en Jesucristo. Iglesia, sin excusas y sin limitaciones, nuestro deber es servir al Señor. Y no hay excusa y no hay limitación más grande que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y hasta que nos reunamos una vez más, paz a vos.